Empezamos. Amados hermanos, creo que este es como de los sonidos más conocidos que pueda tener la cultura mexicana. ¿Quién conoce cómo se llama este personaje que acabamos de escuchar? La famosa Llorona, ¿verdad? Y es un personaje muy famoso en el folclore mexicano, pero ¿por qué lo traemos a colación? Porque México y en sí todo el mundo es un lugar que, que está lleno de ideas, de ciertas concepciones acerca de los fantasmas, de los seres espirituales. Me acuerdo que en mi infancia, una de las cosas que más me gustaba de cuando iba al rancho de mis abuelitos, era esos momentos donde nos poníamos a platicar historias de terror. Yo no tenía ninguna que contar, pero siempre se me hacía llamativo escucharlas porque es algo que genera intriga para un ahí chamaquito joven. Y quizás alguno de ustedes se podría preguntar, bueno, pero ¿por qué vamos a hablar de fantasmas? ¿Por qué vamos a hablar de espectros? ¿Esto qué tiene de edificante? ¿Qué tiene de importante? Pues hermanos, la gente tiene ideas y muchas de esas ideas pueden ser equivocadas. Incluso nosotros como cristianos podemos tener ideas inadecuadas acerca de temas espirituales. Por eso es importante saber qué es lo que dice la Biblia en contraste de qué es lo que dice el mundo. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de las entidades espirituales? Pero sobre todo hoy quisiera que viéramos cómo a pesar de todas estas ideas de demonios, ideas de fantasmas y todo esto, al final en todo este mundo de las tinieblas es derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso el día de hoy la prédica se titula La autoridad de la Biblia y la derrota de las tinieblas. La autoridad de la Biblia y la derrota de las tinieblas. Para eso quisiera, hermanos, que me acompañen a su libro de Hebreos, a Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 15. Hebreos capítulo 2, del 14 al 15. Mientras lo encuentran, les comento brevemente que el libro de Hebreos no tiene un autor conocido, pero sí sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo y sabemos que el autor de Hebreos lo que quiere mostrar a través de la epístola es, es que la gente vea la preeminencia de Cristo por sobre los ángeles, por sobre Moisés, por sobre la ley. Jesucristo es el centro de la escritura misma y Hebreos te lo quiere dejar muy claro. Cristo es el centro. Ahorita vamos a ver este tema de espiritualidad, de espíritus, fantasmas, cosas así de ese estilo, pero quiero que tu centro o que tu mente siempre esté cautiva de que en medio de todos estos seres espirituales, Cristo ya los venció, Cristo ya derrotó todos estos poderes ocultos. Y quiero que me acompañes a leer con tu vista Hebreos 2, versículos 14 al 15, dice. Así que, cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Podemos ver que el principal acto que hizo el Señor Jesucristo fue destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Así que vamos a ver qué es todo esto, cuáles son estas entes malignas, estos entes demoníacos a los que se enfrentó Cristo. Por eso vamos a ver nuestro primer punto. Nuestro primer punto es las fuerzas oscuras en lo paranormal. Las fuerzas oscuras en lo paranormal. Hermanos, como veníamos comentando, este es un tema importante porque mucha gente tiene ideas. Han escuchado anécdotas de fantasmas. Tal vez ustedes alguna vez han sido receptores de alguna actividad paranormal extraña, tal vez ustedes han experimentado cosas raras, pero siempre es esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si una persona no creyente te acercara a ti y te preguntara qué son estas entidades, ¿tú qué podrías decir? ¿Tú qué respuestas podrías dar? ¿Tú tendrías la capacidad de calmar el corazón de esta persona perturbada? Entonces, para ver todo esto, primero vamos a ver cómo se desarrolló esta idea de los fantasmas, cómo es que veían a los fantasmas en el tiempo antiguo. Vamos a ver la siguiente dos diapositivas después, cómo veían a los fantasmas, la siguiente, antes.
Muy perfecto. ¿Cómo veían los fantasmas en el tiempo antiguo? ¿De dónde surge todo esto? Porque sabemos que todo tiene un origen. Vemos que desde Mesopotamia, de hecho Mesopotamia y Egipto, que eran culturas que eran como del mismo tiempo, tenían un concepto de la muerte algo muy, muy comunitario. Para ellos la vida no era individual, nosotros estamos en una época que somos muy individualistas, cada quien ve por lo suyo, pero ellos tenían este concepto más como de pueblo, que somos una comunidad, somos un conjunto de personas. Así que si alguien se va, si alguien fallece, él sigue siendo parte de nosotros y tenemos que hacer los rituales necesarios para que él siga siendo como de nuestra comunidad. Para las personas de Mesopotamia, los cananeos que encontramos en la Biblia, ellos tenían un concepto del infierno que era el del Ircalia. Así se llamaba su inframundo, vamos a decirlo. Cuando alguien se moría, iba al Ircalia. Y a esta persona, cuando se moría, tenían que hacerle todo un ritual con ofrendas, ciertas costumbres que tenían que seguir para que el muerto pudiera descansar en paz, para que él pudiera estar a gusto allí en su muerte. Pero ¿qué pasaba si un muerto no recibía el ritual correcto, si las ofrendas faltaban? Se convertía en un etemu, en un espectro hambriento que empezaba a molestar a las personas. Pasa algo muy similar en Egipto. En Egipto el concepto del inframundo es el del duat. Y cuando alguien moría, se le salía, bueno, se dice que la persona estaba compuesta de varias cosas, que era el Ka, el Ba, el Ak, la sombra y el nombre. Lo importante, hermanos, es que cuando se le salía el Ba, el Ka, perdón, que era como la fuerza espiritual, como lo que nosotros llamaríamos como el alma. El Ka es esa fuerza inmaterial y esa fuerza inmaterial necesitaba comer, hermanos. Por eso los egipcios enterraban a la gente con comida, porque ellos tenían que, ese K, esa cosa espiritual todavía seguía alimentándose. Y tenía que alimentarse bien para poderse unir al Ba, a una fuerza espiritual llamada Ba, y de ahí entrar al reino de los muertos, ser pesado, el rey Anubis, el dios Anubis, este famoso dios que tiene cabeza de chacal, tenía una balanza así como la del signo Libra y ponía por un lado una pluma y por otro lado ponía el corazón de la persona. Si esta persona tenía más cosas malas que buenas, el corazón pesaba más, pesaba por su maldad, era devorado por una criatura terrible. Pasaba la prueba de la pluma, pasaba al reino de los muertos. Pero ¿qué pasaba si no le daban las ofrendas correspondientes a este espíritu llamado Ka? Pues se convertía también en un espíritu hambriento, en un espíritu que ahí salía y vagaba, molestaba a la gente, atormentaba a la gente. Vemos que también en la antigua Roma había este concepto de que si alguien se moría y tampoco se le rendía el tributo o era como olvidado, se convertía en algo llamado lemur, en los lémures. De hecho, los que han visto la película de Madagascar conocerán este animalito, ¿no? Este como primate con cola anillada. Carlos Linneo, cuando encontró a los lémures, como vio que eran de hábitos nocturnos, le recordó esta anécdota a estos seres de Roma y por eso les puso lémures. Les puso lémures por estos espectros, por estas criaturas. Y de hecho había una fiesta llamada Lemuralia que se encargaba de asustar a través de ciertos ritos a todos estos espectros. O sea, como podemos ver, la idea de un fantasma, la idea de seres espirituales, de personas que están vagando por la tierra, nos acompaña desde los inicios de la humanidad. O sea, esta no es una idea nueva, es muy difícil que surja algo nuevo, casi todo, como dice el predicador, no hay nada nuevo debajo del sol, casi todas las ideas que parecen nuevas, son frito de creencias pasadas, tal vez modificadas con más tecnología, pero son creencias pasadas. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de todo esto? La siguiente diapositiva. O sea, cuando te mueres, si hay un periodo de tiempo en el que te quedas aquí vagando en la tierra, y vemos que la respuesta es efectivamente no. Y yo sé que muchos aquí podrían pensar en este versículo de Hebreos 9:27 que dice, está establecido para todos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo pensaba traer a colación, pero investigando me di cuenta que cuando dice que muera una sola vez después de esto el juicio, ahí no te está diciendo explícitamente que es inmediatamente el juicio. Solo te habla que el orden cronológico es que primero mueres, después va a llegar el juicio. No te dice el lapso de tiempo
qué va a pasar entre estos dos. Pero no ocupamos específicamente ese versículo para mantener que la gente al morir inmediatamente parte o al infierno o al cielo. Y para eso tenemos estos versículos acá, que es Lucas 23:43, que dice lo siguiente: de cierto te digo, Jesús hablándole al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es en ese mismo momento, no hay lapsos de tiempo, es hoy estarás conmigo. Cuando acabe todo esto, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Filipenses 1:23 también nos dice lo siguiente, Pablo hablando a los hermanos: deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Partir y estar con Cristo. O sea, en el momento que yo parta, yo ya voy a estar con Cristo. Porque no tendría sentido que Pablo dijera, pues para mí estaría mejor morir y esperarme el tiempo de dormición y hasta el día final, ahora sí despertar. No, si para Pablo es valioso morir, es porque en ese instante en el que mueres, tú ya estás en la presencia de Cristo. También vemos Apocalipsis 6 del 9 al 10 que nos dice que Juan vio bajo el altar, o sea, ahí cerca de la presencia de Dios, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, amaban a gran voz, o sea, tenían conciencia y estaban ahí junto al Señor. Entonces la Biblia no nos da lugar a dudas. Sabemos que una persona al fallecer va al cielo o al infierno. Pero también es bueno saber que aunque una persona pueda tener las ideas correctas o puede tener una palabra sólida que le dice la verdad, a veces nosotros las ideas nos ganan. Por eso quisiera poner la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. No, la siguiente. Exacto. Podemos ver dos casos en la Biblia en la que, a pesar de que la cultura judía entendía, a diferencia de las demás culturas, la cultura judía entendía que si te morías, pues estabas en el Seol esperando que tu cuerpo fuera resucitado. Ellos no creían en esto de los espíritus. La tradición judía no te hablaba de los espectros de humanos que estuvieran por ahí vagando por todo. Pero aún así vemos que los apóstoles, en contra de las ideas que les enseñaba la religión judía, ellos a veces adquirían estas nociones. Y vemos qué es lo que pasa en Mateo 14:26, que Jesús anda sobre el mar y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Luego, Lucas 24:37, cuando Jesús entra después de resucitado, les dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. O sea, ellos seguían como con estas nociones de un ser espiritual rondando. Pero vemos que esto no es lo que nos dice la Escritura. Vemos que la Escritura nos muestra que una vez muerto, tú ya vas con el Señor en el mejor de los casos, si eres cristiano, y si no eres cristiano, es momento que te plantees a dónde vas a ir. Aquí nos puede entrar una pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en la historia de Samuel? ¿Qué es lo que pasó en la historia de Samuel? ¿Pueden siguiente positiva? Perfecto. Hermanos, hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y por qué cuando Samuel murió y Saúl quería buscar un consejo, por qué fue con la bruja de Endor? La Biblia dice que era una medium, y de repente salió el espíritu de Samuel. Si era el espíritu de Samuel, las personas pueden volver a la vida después de la muerte. Hay quien tiene la postura de que este no era Samuel, era un demonio disfrazado, y hay otros que dicen que sí era Samuel. Quisiera hacer una pequeña encuesta con ustedes, hermanos. Levanten la mano, ¿quién cree que era un espíritu maligno disfrazado de Samuel? Muy bien, interesante. Levanta la mano, ¿quién cree que sí era Samuel? Ok, los que no levantaron la mano, me imagino que están así como que vamos a ver qué nos dice Sergio, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Yo les voy a decir mi postura. Yo creo que en esto no nos vamos a pelear, no nos vamos a hacer enemigos después de esto. Pero yo creo que la Biblia lo que nos muestra es que efectivamente era Samuel. ¿Por qué era Samuel? Argumento sencillo, que la Biblia lo dice. O sea, el autor inspirado por Dios no dice y salió un espíritu disfrazado de Samuel. O sea, no está escribiéndose desde el punto de vista de Saúl, sino el autor bíblico que conocía la historia
que era Samuel. Además de todo esto, también vemos que algo que se me hace muy curioso es que Samuel menciona el nombre de Yahvé 7 veces en ese pasaje, cuando le empieza a decir que por qué me has levantado, que el Señor ya te dijo, el Señor ha declarado que vas a morir mañana, y el Señor, o sea, bueno, en la Nueva Biblia de las Américas dice el Señor, pero en la original dice Yahvé, dice Jehová en Reina Valera. O sea, es una persona, es un espíritu que está hablando de parte de Dios, no teme en decir el nombre de Dios 7 veces, aparte de lo que dice se cumple. Y bueno, algunos se podría preguntar, ¿y por qué si Dios prohíbe que hagan esas cosas, Él está permitiendo que salga una persona? Y la respuesta es, Dios permitir esto, pero lo está haciendo por juicio. O sea, Dios no está felicitando a Saúl por haber ido con la bruja, con la medium, sino que está diciéndole, es como decirle, bueno, ¿quieres de verdad que traiga a Samuel? Bueno, te lo voy a traer, pero vas a recibir las consecuencias de tu pecado. O sea, esto no es una felicitación, no es una palmada en el hombro que le está dando Dios a Saúl, sino que es un castigo, es una consecuencia de su pecado. Ok, ¿quieres a Samuel? Te lo voy a traer, pero va a venir con juicio. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro mundo moderno? Pasando unos cuantos siglos después, podemos ver cosas como la Ouija. Vamos a poner aquí en nuestro tablero de la Ouija. Y todas estas cosas paranormales actuales, hermanos. Quiero comentarles, hermanos, que la Ouija empezó a comercializarse a principios del siglo XIX, por ahí de 1900, 1891 más o menos, y al principio la gente lo veía como de lo más normal. La gente jugaba a la Ouija el sábado y se iba a la iglesia el domingo. En ese tiempo, como había una esperanza de vida muy corta, era normal que la gente buscara a sus seres queridos a través de los espiritistas, a través de estas sesiones, así como cuando vemos el clásico episodio del Chavo del Ocho de los espíritus chocarreros, algo así, la gente hacía estas sesiones espiritistas, pero era muy tardado porque era como que tenían que deletrear, tenían que decir el alfabeto y hasta que en una letra escuchaban un sonido, decían, ah, el espíritu lo hizo. El espíritu nos está diciendo que es esta letra y era muy tardado. Entonces a alguien se le ocurrió la gran idea de inventar esto de la Ouija, ponerle letras y hacer lo que fuera más fácil, fuera más accesible. Y la gente al principio lo tomaba como un juego, lo tomaba como algo sencillo. Pero después de la película del Exorcista, la gente ahora sí ya dejó de ver con tanta familiaridad a la Ouija y empezó a tener como estas preocupaciones, estos temores. Los psicólogos y los científicos hablan de que hay un fenómeno llamado ideomotor, que significa que tú mueves la flechita involuntariamente, no te das cuenta, pero las estás moviendo involuntariamente. También vemos, por ejemplo, el caso, en la siguiente diapositiva, perfecto, el caso de los hermanos, los Warren. Si alguno de ustedes alguna vez ha visto ese programa llamado Extranormal, ese que sale en Azteca 13, donde salen según a ver lugares embrujados y siempre sienten una presencia rara y siempre pasan cosas raras, aunque se ve bien falso, pues los precursores de todo esto eran los Warren. De hecho, hay muchas películas famosas que conocemos en estos tiempos, ¿no? El Conjuro, que si La Monja, una muy famosa fue la de Annabelle, y estas son importantes de mencionar porque es parte de la cultura de nuestra época. La gente de verdad cree que hay que estas historias son reales, que son verídicas, pero ya ha sido demostrado que no hay antecedentes de estas cosas. Estos tipos, los Warren, de cada caso que encontraban, hacían un libro. Su investigación era deficiente, después se encontraba que la razón era más bien como psicológica. Ellos eran pues, unos mentirosos. No eran muy ciertos, no eran ciertos todos estos casos que según ellos retrataban. Pero aquí es donde nosotros podemos tener la siguiente pregunta, que es, entonces, ¿qué hay de las puertas espirituales? O sea, Sergio, me estás diciendo con todo esto que entonces sí puedo jugar a la Ouija, sí puedo ver películas de terror o sí puedo adentrarme en el oscurantismo y todo este tipo de cosas. Y justamente, hermanos, ayer andaba platicando con un amigo y tocaba este tema de que en mi vida cristiana siempre he escuchado esta terminología de las puertas espirituales, como un portal de estos dimensionales donde
donde los espíritus pueden entrar y se meten a este mundo de los vivos y todo esto. Y la verdad, yo no estoy de acuerdo con estos términos porque no los encuentro en la Biblia. No encuentro en la Biblia que se nos hable de una puerta que tú abras por alguna cosa, pero sí tenemos algunas ideas que podemos notar que permean en la Biblia. Algo que notamos en la Biblia es que hay dos reinos. Está el reino de Dios y sus súbditos y el reino de Satanás y sus súbditos. Si tú no eres cristiano, tú estás en el reino de Satanás. Si eres cristiano, estás en el reino de Dios. Así que en un sentido, todas las personas que no tienen al Señor en su corazón tienen influencia demoníaca. Tal vez no una posesión total, solo algunos cuantos sí tienen esta posesión total, el 100% cuando un demonio, un espíritu maligno habita dentro de ellos. Pero aunque no tengas un espíritu maligno, si tú no estás del lado de Dios, tú tienes influencia demoníaca. Y eso sí es preocupante y por eso tienes que creer en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos? ¿Qué pasa, qué pasa con nosotros que, bueno, pues, o sea, si tenemos al Señor, entonces, pues no pasa nada? Bueno, hermanos, eh, el diablo, los seres espirituales que hemos estado viendo en las otras prédicas, están ahí constantemente atacándonos. Y tal vez no va a haber puertas así específicas de que de repente aquí vi una película en esta televisión y ahora ya por esa televisión van a pasar los fantasmas a molestarme. Pero si tú te metes en temas relacionados con Satanás, si tú te metes en pecado, que de hecho desde la hipocresía, desde la inmoralidad, ya desde ahí le estás dando apertura a que las fuerzas espirituales malignas tengan cierta influencia sobre ti. Entonces, si tú te permites estas cosas que son oscuras, que son en contra de la palabra de Dios, estás debilitando tu relación con Dios y estás facilitando que el enemigo te tiente, que el enemigo busque hacerte daño. Entonces, ¿qué es todo esto de los fantasmas? De qué trata? Pues no son personas, no es nuestros abuelitos muertos que quisiéramos ver tal vez, no es un niño inocente que quedó atrapado en la casa, no, son seres espirituales reales, son seres que Dios creó, pero que se rebelaron contra Él. Y yo me acuerdo mucho de estos ejemplos del Antiguo Testamento donde Dios le prohíbe al pueblo de Israel buscar la comunicación con los muertos, buscar la comunicación con seres espirituales. ¿Por qué? Porque no es que Dios lo prohíba porque sean fantasía, no es que Dios prohíba el contacto con lo místico porque sean simples farsas. Vemos que sí, en el mundo hay muchas farsas, pero si Dios lo prohíbe es porque efectivamente el enemigo puede usar eso para influir en nuestra vida, para dañarnos, para confundirnos. Porque es lo que hacen todos este tipo de cosas, meten miedo en ti, te alejan del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Si una persona se acerca con nosotros y nos dice, estoy teniendo problemas con un fantasma, con algo, lo primero, lo básico es predicarle el evangelio. Porque mientras esa persona siga estando del lado de los malos, pues no va a poder salir de ahí. No va a poder vencer esa influencia. Y hablando de vencer esa influencia, vamos a el segundo punto. Nuestro segundo punto es las fuerzas oscuras vencidas por Cristo. Podemos ver algo que muchas veces se olvida, que es la doctrina del Christus Victor. Cuando predicamos el Evangelio, siempre nos solemos enfocar en esta parte de Jesucristo quiere salvarte, quiere redimirte, quiere tener una relación contigo y quiere pagar por tus pecados. Y eso es totalmente correcto, eso es totalmente cierto. Pero hay una cosa que a veces se nos olvida, que no solamente Dios quiere darnos nueva vida a nosotros, sino que quiere un mundo nuevo. Vemos en el libro de Apocalipsis cómo al final termina todo, nuevos cielos y nueva tierra. Dios está buscando una nueva creación, el Edén 2.0. Lo que se rompió en el Edén, recuperarlo, una nueva vida. Y para eso es que Cristo tuvo que morir en la cruz, para no solamente morir por tu pecado, por mi pecado,
que también tuvo que morir para vencer a los seres espirituales que se rebelaron contra Dios. Por esto vamos a ver que la Biblia desde un inicio nos lo dice. Vamos a la siguiente. Vemos que es una lucha anticipada desde el principio. Desde Génesis 3:15 nos dice lo siguiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, tú lo herirás en el talón. Desde el comienzo, la Biblia ya nos marca que este libro, una narrativa épica, es una historia que nos habla de Jesús contra las fuerzas demoníacas, contra las fuerzas malignas. Gracias a Dios, nosotros estamos del lado que ya sabemos que es ganador. Un spoiler para el que no ha terminado de leer la Biblia: ganamos al final. Vamos a estar nosotros en la presencia del Señor. El Señor y Satanás va a ser vencido definitivamente. Pero podemos ver que esto ya se nos anticipa, y de eso vemos ecos de esta guerra, de esta lucha desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos el caso de el Leviatán, hermanos. Muchos se preguntan, bueno, ¿qué es el Leviatán? ¿De qué trata? ¿De verdad es un monstruo gigante? Y la cosa es que se ha descubierto a través de las culturas que rodeaban al pueblo de Israel, que ellos tenían esta concepción del mar como un lugar de caos, un lugar peligroso. Imagínense, son personas que no tienen una tecnología tan avanzada como tal vez la tenemos nosotros, y aún así a veces el océano te impone, porque ves las olas, ves lo peligroso, ves los tsunamis. Entonces ellos veían el mar y veían el mar como un lugar caótico, el lugar de la maldad, ¿no? De hecho, por eso vemos que en Apocalipsis dice que no va a haber mar. O sea, ¿significa que el agua es mala? No, es que el mar es este símbolo del caos, este símbolo del desorden. Y el Leviatán justamente era una figura que era el símbolo del desorden, el símbolo del caos. Las culturas alrededor de Israel tenían esta idea de sus dioses venciendo a una criatura marina. Por ejemplo, está en el caso de los cananeos el dios Marduk destruyendo a una serpiente para poder construir con su cuerpo el mar y los cielos. Y vemos, aquí es como lo polémico, ¿no? Vemos que los escritores bíblicos toman esta imagen y la usan, por ejemplo, para los salmos, como el Salmo 74, 3 al 14 nos dice lo siguiente: tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas, tú aplastaste las cabezas del Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Este salmo está escrito en un contexto de la creación. O sea, significa que Dios, cuando creó el mundo, destruyó al Leviatán, destruyó una figura marina. Y la respuesta es no. Este es un lenguaje para darnos a entender que el Señor es el que creó los cielos y la tierra. Está usando un elemento que conocían en su época, que conocían en su tiempo, para que la audiencia comprendiera, para que la audiencia entendiera. Vemos la siguiente diapositiva. Vemos que se ha encontrado, que aquí, perdonen, está en inglés, hermanos, para los que no entiendan muy bien, ahí dice Ugarit, ahí dice inglés, hebreo, ¿no? Y a estas palabras, vemos que en el idioma Ugarita, océano, el mar, se dice Yam. En hebreo son las consonantes muy similares, es también Yam. Vemos que monstruo marino es Tanum y en hebreo es Taninim, o sea, es lo mismo. Vemos que en Ugarit la criatura se llama Litanú, y si vemos las consonantes, en hebreo es Watán, o sea, es Leviatán. O sea, los autores bíblicos están tomando el contexto de la época y lo están aplicando a la escritura, no porque los escritores bíblicos estén copiando o estén haciendo como copiándole la tarea a su compañero, no. Están tomando elementos de su contexto cultural común para poder dar mensaje lógico. Y para esto voy a usar el siguiente ejemplo, siguiente diapositiva, el hijo de paz. El hijo de paz. Hermanos, esta es una película muy bonita, es un como documental que pueden encontrar en YouTube, que se llama El hijo de paz, de Don Richardson, y habla de un misionero que fue a una tribu donde la principal virtud que tenía esta tribu, o que ellos tenían por virtud, era la traición. ¿Qué pasaba? Que venía una persona de otra tribu,
ellos lo alimentaban, lo engordaban, le hacían su amigo y al final lo mataban, lo traicionaban y para ellos eso era lo mejor, era como, wow, o sea, somos grandes personas, somos grandes tipos porque la traición es algo que todos deben hacer. Entonces llega Don Richardson, les empieza a predicar el evangelio, llega a la parte de Judas y ya se imaginará, ¿no? Es como, wow, este tipo es un héroe, o sea, él quiere presentar a Jesús como la figura que ellos necesitan seguir, pero, pero en lugar de eso, ellos ponen a Judas por lo alto. Entonces Richardson se pregunta, bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a cambiar toda la idea de este grupo de personas? Y ve que justamente hay un ritual llamado el Hijo de Paz. ¿Qué pasa? Que dos tribus, si quieren hacer las paces, lo que hacen es el hijo del jefe de la tribu lo entrega a la tribu rival. Que ahí, de hecho, de ahí viene el nombre de rival. Las personas que estaban del otro lado del río la pasaban a la otra tribu, a la tribu enemiga, a la tribu rival. Y mientras ese niño estuviera ahí con esa tribu, ellos iban a estar en paz. Ese era el hijo de paz. Si la tribu enemiga mataba al niño, ahí sí lo veían como lo más deshonroso del mundo. Has quebrantado el acto del hijo de paz, nos has traicionado de una manera que esto no es virtuoso, es una manera horrible de traicionar. ¿Cómo pudiste matar al hijo de la paz? Y justamente Don Richardson ve esto y dice, lo tengo, me imagino que muchos de ustedes ya lo están pensando, ¿no? Esta ilustración, este ritual del hijo de paz es perfecto para mostrarles a Jesucristo. Y justamente Don Richardson les dice, Jesucristo es el hijo de paz, que vino con nosotros, la humanidad. ¿Qué hicimos nosotros? Lo matamos. Y ahora sí ellos se espantaron, se asustaron. ¿Cómo es posible que destruyeran al hijo de paz? ¿Cómo lo hicieron? Ahora sí ya pudieron ellos entender el evangelio y ahora ya es una tribu de personas cristianas, de personas convertidas al Señor. ¿Qué es lo que hizo Don Richardson? Vio el contexto de la época y lo aplicó para poderles enseñar. Entonces vemos, hermanos, que la cultura del antiguo cercano oriente tenía toques de realidad, porque al fin y al cabo recordemos que ahí fue donde empezó la civilización. Dios repartió la tierra a los Ben Elohim, a los hijos de Dios, pero ellos desvirtuaron la información, ellos corrompieron todo. Por eso podemos encontrar que en el antiguo cercano oriente hay como que pequeños retazos de la verdad, pero fueron corrompidos por las otras culturas. ¿Y qué es lo que hacen los autores bíblicos? Rescatan la verdad. Las otras culturas decían, Baal creó esto, Baal hizo lo otro, y los autores bíblicos dicen, no, eso que tú se lo atribuyes a Baal en realidad es del Señor Jesucristo. Bueno, en ese tiempo era Yahvé, todavía no conocían la revelación completa como nosotros. Después vemos el caso de el hijo de David que vence demonios. El hijo de David que vence demonios. Hermanos, el Salmo 91 dice algo muy curioso. Dice, no temerás el terror de la noche, la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Hace muchos años, hace unos 70 años, se descubrieron en el Mar Muerto, cerca del Mar Muerto, unos rollos que eran de los esenios que guardaban ahí pergaminos del Antiguo Testamento. Y algo muy curioso es que este salmo, el Salmo 91, estaba junto con otros 3 o 4, no me acuerdo muy bien, o 3, 4 rollos que eran salmos, pero estos salmos no están en la Biblia que nosotros tenemos, no los tenemos, no están registrados. Pero todos estos salmos eran salmos de exorcismo, o sea, salmos que decían las personas para ahuyentar o para tener protección de los seres espirituales malignos. También por el contexto de que se ha encontrado en esa cultura de alrededor, podemos ver que nombres como la pestilencia, la flecha que vuela de día, el terror de la noche, eran títulos que tenían las deidades cananeas. Entonces, lo que nos está mostrando este salmo es que Dios es el que tiene la autoridad de vencer todas estas criaturas malignas. ¿Y cuál es la relación de eso con Jesucristo? Pues que algo que vemos que causó mucho furor en el ministerio de Jesucristo es que Él llegaba
y libraba a la gente de los demonios. Nunca nadie ha librado tanta gente de demonios, nunca nadie ha liberado tantos como Jesucristo. Y justamente este sello de liberar demonios, justamente es una muestra de que Él es el Mesías, porque estos salmos que se encontraron estaban relacionados con David. Ellos tenían como esta noción de que David era un gran exorcizador, por así decirlo, era una persona que liberaba demonios. Y pues recordemos que a través del arpa hizo que saliera un espíritu de Saúl, ¿no? Entonces, bueno, que lo dejara de atormentar. Entonces vemos que si el Mesías era el hijo de David, el Mesías tenía que tener autoridad para vencer a las fuerzas de las tinieblas. Y eso es lo que está demostrando Jesucristo con su ministerio. Y de hecho es algo curioso que Satanás, este versículo, cuando lo tienta, cuando le dice que si se puede aventar ahí y que los ángeles lo van a recoger, y aquí es donde vemos que tal vez, bueno, yo creo más bien que Satanás, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ni Satanás ni las fuerzas espirituales comprendían muy bien cómo iba a ser la crucifixión. Ellos no entendían que a través de la crucifixión ellos iban a terminar perdiendo. Entonces, tal vez podemos pensar que quizás Satanás cita ese versículo porque está recopilando, está buscando información. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos el Salmo, otro de los Salmos como un ejemplo. Salmo de David contra... Hay unas partecitas que están como entre corchetes porque como es un documento viejo, se perdió las letras, ¿no? Un conjuro en el nombre de Yahvé para ser invocado en cualquier momento a los cielos, porque Él vendrá a ti de noche y le dirás, ¿quién eres? Apártate de la humanidad y la descendencia de los santos, porque tu apariencia es de vanidad. Y todo esto habla de tus cuernos son cuernos de ilusión y habla de librarse del demonio, este salmo. Luego tenemos la siguiente cita, la siguiente, la siguiente diapositiva, que es el destructor de dioses. Jesucristo, ahí mandé a hacer la imagen a ChatGPT, porque no tenía una imagen así como de Jesucristo venciendo a los espíritus malignos. Y recordemos de la prédica pasada que Jesús, que Dios habla en el Salmo 82 que va a castigar a los dioses. Y justamente Jesús en Juan capítulo 10 cita este salmo. Ahí es donde les dice a los judíos, ¿qué no dice la escritura? Y yo les digo a ustedes son dioses y todos ustedes son hijos del Altísimo. O sea, ahí no es que Jesucristo les está diciendo yo soy igual que ustedes porque somos jueces, sino que más bien una postura es de que lo que Jesucristo está diciendo es, así como ves que hay otras entidades que se llaman dioses, yo soy algo más que un hombre. Yo soy justamente el Hijo de Dios. Y sobre todo lo importante es ver que en el Salmo 82, el que juzga a la tierra, el que juzga a las naciones, el que vence a los demonios, a los seres malignos, es Dios. Pero Jesucristo ahorita es el que muestra que Él es el que tiene autoridad. O sea, Él está tomando el lugar de Dios. Él está mostrando su divinidad. Por eso lo acusaban de blasfemia. Después vemos en otro versículo que nos habla de los toros de Basán. En el Salmo 22, 12, que es un salmo de los que he citado en la cruz, que de hecho la gente, o sea, los teólogos dicen, es que este salmo es tal cual lo que está viviendo el Señor Jesucristo en la cruz. Dice lo siguiente, Salmo 22, 12, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Y si recordamos la prédica pasada, también podemos recordar que en Basán era el lugar donde se tenía esta consideración de que era un lugar de muchos espíritus inmundos, muchos espíritus malignos. Entonces, también recordamos que los toros eran una figura muy usada para los ídolos. Estos toros de Basán son espíritus malignos que estaban ahí alrededor de la cruz pensando que habían vencido, pensando que estaban ganando, pero como nos dice el siguiente versículo de 1 Corintios 2:8, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Estos gobernantes aquí, pues son los seres espirituales, el príncipe de Persia, el príncipe de todas estas naciones, todos estos seres espirituales, ellos pensaban que estaban ganando la guerra en contra del Señor Jesucristo, pero en realidad estaban siendo derrotados. De haber sabido que iban a ser derrotados, no hacían todo este escándalo que hicieron en la cruz.
pero ellos fueron atacados irónicamente. Ellos pensaban estar ganando, pero su aparente victoria terminó siendo su derrota. Entonces podemos ver cómo el Señor Jesucristo vino a cumplir esto, a quitarle el imperio a los espíritus malignos. Y esto lo podemos ver a través de cómo Jesucristo se terminó coronando. La siguiente diapositiva. Un teólogo llamado Brian Chilton, si no me equivoco la pronunciación, encontró que en la cultura antigua de Israel había como un protocolo de coronación. Para coronar a alguien, primero era la unción, que lo vemos, por ejemplo, en 1 Samuel 16 con David. Luego viene la demostración de su valía, como lo vemos en 1 Samuel 17 cuando David se enfrenta con Goliat. Y después, ahora sí, como la coronación formal. Esto lo vemos de igual manera en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, sí, siendo rey, siendo gobernante del mundo, vino para en otro sentido también coronarse en medio de todas estas huestes de maldad. Él fue ungido cuando fue bautizado, descendió el Espíritu Santo y Dios dijo que este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Inmediatamente después de su unción vemos que Jesús va al desierto y es probado, está demostrando su valía. A través de todo su ministerio demostró su valor. Y al final vemos una coronación formal. Vemos cómo burlonamente los romanos le pusieron la corona de espinas, el manto de púrpura. Ellos pensaban que se estaban burlando, pero esto fue una coronación irónica, porque ahí con su acto, ellos no sabían que en realidad sí estaban apuntando a una realidad espiritual, que Jesucristo estaba ascendiendo de una manera especial al trono, al reino, al dominio. Como lo dice esta bonita canción, ¿no? Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Entonces vemos cómo la Biblia nos muestra que Jesús vino a ir en este mundo de tinieblas a coronarse. Y otra cosa que les quiero mostrar, hermanos, y que para esto quisiera primero que veamos la estructura de un quiasmo. Quisiera que lo viéramos, hermanos. El quiasmo es una figura literaria que se usa en la poesía antigua. Y esto vemos que está lleno el Antiguo Testamento y también partes del Nuevo Testamento, donde vemos que las rimas son en las ideas, no tanto en las finalizaciones. Y vemos que la primera línea de un poema, de un escrito, coincide en el mismo pensamiento con la última línea, la primera con la última, la segunda con la penúltima coinciden en pensamiento. Y las ideas que están en el centro son el punto más importante de un escrito, de un poema. O sea, si ves un poema en forma de quiasmo o algún escrito en forma de quiasmo, el centro es el que te da el mensaje central. Y algo que se me hace muy increíble, que aquí es donde puedo ver la maravilla del Señor, es lo que hizo en el libro de Apocalipsis. La siguiente diapositiva, vemos que el libro de Apocalipsis está escrito en forma de quiasmo. O sea, hermanos eruditos han encontrado un perfecto orden en las ideas de Apocalipsis. Aquí tengo como uno más desarrollado. Vemos ahí todas las ideas de arriba coinciden con las de abajo. Luego, si quieren, se los puedo pasar para que vean lo impactante que es esto. Y este quiasmo grande coincide que el centro es Apocalipsis 12, versículos del 10 al 11. Y al lado tengo un quiasmo como más sencillo. Ese pone en el centro a Apocalipsis 12, capítulo 12. O sea, el tema central de Apocalipsis está en esos versículos. En el 12, del 10 al 12. Y muchas veces nosotros como cristianos vemos el Apocalipsis y nos da temor, nos da preocupación, pero hermanos, Apocalipsis es un libro que lo debemos de recibir con esperanza. O sea, Apocalipsis no es un libro para infundirte miedo, sino para infundirte ánimo, porque está demostrando cómo el Señor Jesucristo está venciendo. Y esa es la clave, como la palabra clave de toda esta predicación, es Jesucristo venciendo las fuerzas del mal. Vamos a ese versículo, continuemos. Aquí vemos Apocalipsis capítulo 12, versículos del 10 al 11. Me gusta mucho esta ilustración, les recomiendo si pueden seguir el ministerio de este hermano, se llama Full of Eyes, es como lleno de ojos, y es un hermano que ilustra manualmente textos de toda la Biblia, y me gusta cómo esta ilustración de la iglesia a través de la sangre de Cristo venciendo al enemigo. Ahí está la bestia, el dragón, y vemos el versículo que dice lo siguiente: luego oí en el cielo un gran clamor:
Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Apocalipsis es un libro que te quiere mostrar que el Señor Jesucristo está reinando y está venciendo o ya ha vencido a las huestes de maldad. Y vemos cómo el Señor Jesucristo, a través de esta coronación, de este destruir a las huestes de maldad, está también recuperando a las naciones, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Recordamos que cuando Dios distribuye después de la Torre de Babel a las naciones, distribuye a los hijos de Dios, distribuye a estos seres espirituales. En Génesis 10 se menciona un total de 70 naciones, de 70 personas, que son los que serían los padres de las naciones. Después, en Hechos 2, vemos que se mencionan personas de todo lado del mundo. Estos son estos lugares mencionados en Hechos 2, la gente que fue de Capadocia, de Pánfilia, de Ponto, de Asia. Y algo muy llamativo que dice, por ejemplo, Craig Skinner, una persona que hizo un contexto cultural del libro del Nuevo Testamento, todos ellos están de acuerdo en que Hechos 2 es un eco de las naciones de Génesis 10. O sea, no es que sean las mismas naciones, pero hacen referencia a la misma situación geográfica, a la misma área. Lo que nos está mostrando es que Jesucristo está recuperando esos lugares que estaban perdidos. Y es un llamado que tenemos que tener nosotros a ir y a recuperar todas esas naciones. También vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo, Colosenses 2 del 13 al 15, lo siguiente. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Es un versículo que ya se ha mencionado, ¿no? Pero siempre me gusta hacer recalcarlo, hacer énfasis en esto, cómo el Señor, a través de su muerte en la cruz, dejó en ridículo, dejó inutilizados a todas estas huestes celestiales. También vemos todas estas huestes espirituales. Vemos en Efesios 1, Efesios 1 del 19 al 21 lo siguiente. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, el Señor Jesucristo tiene autoridad y control sobre todos estos seres. Vemos también Primera de Corintios, capítulo 15, del 24 al 26, lo siguiente. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Jesucristo nos está mostrando una y otra vez que todas estas fuerzas de maldad que tanto nos puedan atemorizar ya están vencidas. Con Jesucristo tenemos que tener confianza, tenemos que tener seguridad. Incluso la misma muerte, eso que nos causa tanto pesar, eso que nos causa tanto dolor, al final también será destruida. Nos dice también Hebreos capítulo 2 versículos 14 al 15 lo siguiente. De hecho es el con el que empezamos. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Esta parte está resaltada en rojo, me encanta, ¿no? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Hay un libro de John Owen que se llama La muerte de la muerte. Y me hace tan impactante como Jesucristo vence a su enemigo entregando su vida. Aquí en la Reina Valera, aquí está como anular, en Reina Valera dice para destruir, pero el verbo en griego da a entender el inutilizar, ser inservible. ¿Por qué?
Porque hermanos, cuando Jesucristo murió en la cruz y recibió los pecados de nosotros, y bueno, recibió el castigo por nuestros pecados, ya no hay más juicio para ti, hermano cristiano. Ya no hay más juicio para ti. Ya la muerte no va a tener señorío sobre ti porque Cristo ya la recibió. Pero Cristo es tan grande que la muerte no lo contuvo y Él resucitó, asegurándonos la vida eterna. Por eso la muerte de Cristo, en contra de lo que los espíritus malignos creían, la muerte de Cristo fue su victoria. Porque con su muerte hizo que fuera inútil la muerte misma. Venció a ese enemigo y llegará el día en que la muerte desaparecerá definitivamente porque ya estaremos con el Señor, tendremos esta bienaventuranza. Y quisiera quedaras con esta idea, dice la siguiente diapositiva, con algo te vas a quedar de todo esto, es en Cristo las fuerzas de las tinieblas ya han sido vencidas. En Cristo las fuerzas de las tinieblas ya han sido vencidas. A través de esta serie de 3 prédicas, hemos visto el mundo de lo espiritual, el mundo de lo sobrenatural. Es llamativo, es increíble, es curioso, nos causa mucha inquietud ver qué pasa con los aliens, con los fantasmas, con todo eso. Y sí, puede causar temor, puede causar alguna espinita rara al principio, pero el centro de todo esto, de saber esto, es que esto ya no tiene que influir en ti, porque tú tienes a Cristo, porque Él ya venció, como lo dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ya he vencido al mundo. Jesús ya venció, no vencerá, ya venció, ya lo hizo. Entonces sí, todavía estamos en este mundo, todavía falta que, que la tierra sea redimida definitivamente, pero la victoria ya está segura. Ya las fuerzas demoníacas y todo esto no tienen que tener una influencia fuerte en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo para poder vencerlo. Entonces, la próxima vez que una persona venga con estas inquietudes, ya sea de ovnis, sea de seres sobrenaturales, de cosas curiosas, de cosas así espirituales, lúgubres, tú puedes hablarle de Cristo. Si es un hermano en Cristo, únanse en oración, lean la Biblia, busquen del Señor, porque esto es una lucha espiritual que se gana rodillas, orando, leyendo la Escritura, uniéndose con los hermanos, viviendo una vida santa, hermanos. Y si alguien de aquí o alguien a través de la transmisión sigue del lado del mal, del lado de aquellos que están en derrota, les recuerdo que el Señor Jesucristo murió en la cruz para recibir el castigo por nuestros pecados. Y no solamente murió, sino que resucitó para que, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres estar del lado ganador, del lado de la confianza, de la seguridad y sobre todo del amor que es sobre toda cosa? Recibe al Señor y confía en que con Cristo las fuerzas de las tinieblas ya han sido vencidas. Acompáñame a orar.